Hay noches que quedan grabadas en la memoria con una nitidez casi dolorosa. No por lo que sucedió en ellas, sino por lo que dejaron de ser, el último instante antes de que todo se derrumbara. Recuerdo perfectamente los globos dorados reflejando las luces del salón, el perfume denso de las rosas blancas, la música ambiental que intentaba ser elegante pero sonaba vacía. Y recuerdo a Sofía, radiante en su vestido azul marino, sonriendo a los invitados con esa seguridad que yo había aprendido a confundir con amor. Aquella noche, mientras todos brindaban por su 28º cumpleaños, yo sostenía en la mano una copa de champán que jamás llegué a beber. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato. Mi nombre es Alejandro. Tengo 32 años y dirijo una empresa de desarrollo de software en Barcelona que fundé con mi padre hace 7 años. No cuento esto para presumir, sino porque forma parte de lo que vino después, de lo que no supe ver. Durante mucho tiempo creí que el éxito profesional me había dado madurez emocional, perspectiva, criterio. ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánta ceguera! Conocí a Laura cuando tenía 26 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña de L'Eixample. Era menuda, con el pelo castaño siempre recogido en una coleta desprolija, las uñas sin pintar, una risa nerviosa que aparecía cuando menos lo esperabas. No vestía como las mujeres que solía frecuentar en eventos empresariales. No hablaba de inversiones ni de contactos útiles. Hablaba de películas antiguas, de exposiciones de arte que visitaba sola los domingos, de su gato llamado Neruda. Me enamoré de ella sin darme cuenta, de esa manera silenciosa en la que uno empieza a pensar en alguien al despertar, a buscar excusas para escribirle, a sentir que el mundo tiene más color cuando esa persona está cerca. Estuvimos juntos casi 3 años. Nunca fueron años perfectos, porque ninguna relación lo es, pero fueron honestos. Laura era transparente de una forma casi desconcertante. No sabía fingir interés en conversaciones aburridas, no toleraba la falsedad, se incomodaba en cenas demasiado formales donde la gente hablaba sin decir nada. Yo encontraba eso refrescante, aunque a veces también agotador. Mi círculo social la veía como alguien inadecuada para mí. Demasiado sencilla, demasiado callada, demasiado ajena a las ambiciones que se esperaban de la pareja de un empresario joven. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente, pero se notaba en sus silencios, en la forma en que mi madre cambiaba de tema cuando yo mencionaba planes con Laura. Lo que destruyó nuestra relación llegó una tarde de marzo, hace poco más de 1 año. Yo había vuelto antes de lo previsto de un viaje de negocios a Madrid. Entré al apartamento que compartíamos en el barrio de Sarriá y encontré el móvil de Laura sobre la mesa de la cocina. Estaba desbloqueado. No busqué nada deliberadamente, pero la pantalla mostraba una conversación abierta con un hombre llamado David. Eran mensajes íntimos. Coquetos. Mensajes que hablaban de encuentros, de risas compartidas, de cosas que supuestamente habían vivido juntos. Sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. Las manos me temblaban mientras leía. Cuando Laura llegó esa noche, la confronté. Nunca olvidaré su expresión, desconcierto absoluto, luego pánico, luego desesperación. Me juró que no sabía de qué le hablaba, que jamás había escrito esos mensajes, que David era solo un compañero de la agencia con el que apenas cruzaba palabras. Su voz se quebraba mientras intentaba explicarse, pero yo ya había decidido no creerle. 2 días después, recibí por correo electrónico fotografías que alguien me envió desde una cuenta anónima. En ellas aparecían Laura y ese tal David en un bar, riendo, demasiado cerca, con una familiaridad que me atravesó como un cuchillo. No quise escuchar más. Le pedí que se marchara del apartamento. Ella lloró, me suplicó que investigáramos juntos, que algo extraño estaba pasando, que alguien la estaba perjudicando. Yo estaba ciego de furia y orgullo. Durante semanas me envió mensajes, cartas escritas a mano que rompí sin leer, llamadas que rechacé hasta que finalmente dejó de intentarlo. Bloqueé su número. Corté todo contacto. La borré de mi vida con una brutalidad que ahora me avergüenza recordar. 3 semanas después conocí a Sofía en el gimnasio al que solía ir para despejarme. Fue un encuentro casual, o eso creí entonces.
Ella dejó caer una botella de agua junto a la cinta de correr donde yo estaba. Me agaché a recogerla y nuestras miradas se cruzaron. Tenía unos ojos verdes intensos, una sonrisa perfecta, el tipo de belleza que intimida y atrae a la vez. Conversamos brevemente. Me pidió mi número con una naturalidad desarmante. Esa misma noche me escribió. Sofía era todo lo que Laura no había sido. Elegante, segura de sí misma, ambiciosa. Encajaba sin esfuerzo en mi mundo profesional. Mis socios la adoraban. Mis padres la aprobaban abiertamente. Mi madre llegó a decirme, pocas semanas después de presentársela, con ese tono cómplice que reservaba para los momentos importantes, esta sí es la mujer adecuada para ti, Alejandro. Y yo quise creerlo. Necesitaba creerlo. Nuestra relación avanzó con una rapidez que no me cuestioné. A los 4 meses ya estábamos viviendo juntos en un apartamento nuevo del Paseo de Gracia que escogimos juntos. A los 6 meses hablábamos de matrimonio. Sofía tenía opiniones claras sobre todo, el tipo de boda que quería, el régimen económico que deberíamos adoptar, comunión total de bienes, por supuesto, porque éramos una pareja que confiaba plenamente el uno en el otro, los planes de expansión que mi empresa debería considerar. Yo la escuchaba embelesado. Me parecía admirable su determinación, su visión estratégica. Nunca sospeché que cada palabra estuviera medida con la precisión de un cirujano. La noche de su cumpleaños, el salón estaba repleto de gente que apenas conocía. Amigos de Sofía, colegas suyos del sector financiero donde trabajaba como asesora de inversiones, algunos clientes míos que ella misma había sugerido invitar. Había algo en aquella fiesta que me resultaba extrañamente ajeno, como si estuviera participando en la celebración de otra persona. Sofía se movía entre los invitados con una gracia ensayada, tocando brazos, riendo en el momento exacto, recordando nombres y detalles con una memoria impecable. Yo permanecía cerca de la barra, observándola, sintiendo una incomodidad difusa que no sabía nombrar. Fue entonces cuando el móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número que no tenía guardado pero que reconocí al instante. Laura. Habían pasado 8 meses desde nuestro último contacto. Mi primer impulso fue borrarlo sin leer, pero algo me detuvo. Quizá la nostalgia, quizá la culpa que nunca había dejado de latir en algún rincón oscuro de mi conciencia. El mensaje era breve y directo: sé que estás feliz ahora, pero necesitas ver esto antes de que sea demasiado tarde. Adjunto había un archivo de vídeo. El corazón me golpeaba contra las costillas mientras buscaba un rincón apartado del salón, lejos del ruido y las miradas. Me puse los auriculares con manos temblorosas y pulsé reproducir. La imagen era de mala calidad, ligeramente pixelada, grabada en lo que parecía un coche aparcado. La cámara enfocaba la ventana de un bar a través del parabrisas. Tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo, unos zapatos rojos de tacón que reconocí inmediatamente porque yo mismo se los había regalado a Sofía hacía 2 meses. Eran llamativos, inconfundibles. La cámara subía lentamente mostrando a una mujer sentada en una mesa apartada. Era Sofía. No había duda posible. Frente a ella, un hombre de unos 40 años, fornido, con el pelo rapado y una chaqueta de cuero. No lo conocía. La calidad del audio era deficiente, pero alguien había añadido subtítulos al vídeo. Leí las primeras líneas y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El hombre de la chaqueta de cuero hablaba con tranquilidad, casi con aburrimiento profesional, como quien repasa una lista de tareas cumplidas. Los subtítulos traducían sus palabras con una precisión devastadora. Sofía le respondía con gestos afirmativos, sin drama, sin culpa, como quien discute los detalles de un proyecto cualquiera. Pero lo que decían era cualquier cosa menos trivial. El hombre, a quien Sofía llamaba Marcos, confirmaba que había realizado su trabajo tal como ella le había pagado: fotografiar a Laura con su colega David en situaciones que parecieran comprometedoras. Las imágenes que yo había recibido hacía 8 meses, aquellas que me destrozaron y me convencieron de la traición de Laura, habían sido cuidadosamente orquestadas. Marcos explicaba cómo había seguido a Laura durante días,
estudiando sus rutinas, hasta encontrar el momento perfecto en aquel bar donde ella y David se reunieron casualmente después del trabajo con otros compañeros. Una conversación inocente, unas risas profesionales, captadas desde ángulos que sugerían intimidad donde no la había. Pero lo peor aún estaba por venir. Sofía le preguntaba por la otra parte del encargo, el más delicado. Marcos asintió y explicó cómo había conseguido acceder al móvil de Laura durante una fiesta corporativa a la que Laura había asistido meses antes de que yo la conociera siquiera a Sofía. Aprovechando un descuido, instaló una aplicación espía que le permitió acceder remotamente a su dispositivo. Desde allí, Sofía misma había creado conversaciones falsas con David, mensajes que jamás existieron en la realidad, insertándolos en el historial del teléfono de Laura. Mensajes que yo encontré aquella tarde de marzo, desbloqueados convenientemente sobre la mesa de la cocina. Me apoyé contra la pared del pasillo donde me había refugiado. Las piernas apenas me sostenían. La música de la fiesta sonaba lejana, irreal, como si viniera de otro universo. Volví a mirar la pantalla. El vídeo continuaba. Sofía hablaba ahora con más animación. Le contaba a Marcos cómo había estudiado mi vida durante más de un año antes de acercarse a mí. Cómo había investigado mi empresa, mis rutinas, mis relaciones. Cómo supo que yo tenía pareja y decidió que Laura era un obstáculo que debía eliminar. El plan era simple y brutal en su precisión, destruir mi confianza en Laura, provocar nuestra ruptura, y luego aparecer en mi vida como la mujer perfecta en el momento exacto de mi vulnerabilidad. 3 semanas después de terminar con Laura, allí estaba ella, dejando caer aquella botella de agua junto a mi cinta de correr. Nada había sido casual. Nada había sido espontáneo. Sentí náuseas. Me quité los auriculares un momento para respirar, pero la necesidad de saber me obligó a volver a ponérmelos. Sofía continuaba hablando, ahora con un tono casi triunfal. Explicaba cómo cada gesto de los últimos 8 meses había sido calculado, su interés por mis proyectos empresariales, su insistencia en el régimen de comunión de bienes, su encanto con mis padres y socios. Todo diseñado para construir una imagen de pareja perfecta, para integrarse profundamente en mi vida personal y profesional. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Le confesaba a Marcos, con una risa que sonaba metálica incluso a través de los auriculares, que su plan era permanecer casada conmigo aproximadamente 2 años. Tiempo suficiente para consolidar legalmente su acceso a la mitad de mi patrimonio, para estrechar lazos con inversores clave de mi empresa, para posicionarse estratégicamente. Después vendría un divorcio cuidadosamente planificado, con argumentos de incompatibilidad que ella ya estaba preparando, y una división de bienes que la dejaría en una posición financiera envidiable. El vídeo duraba apenas 2 minutos, pero cada segundo destruía un fragmento de lo que yo había creído saber sobre mi vida. Cuando terminó, me quedé inmóvil, con la espalda contra la pared fría del pasillo, mirando la pantalla negra del móvil. Pensé en Laura. En su rostro descompuesto aquella noche cuando la acusé, en sus lágrimas, en su desesperación intentando explicarse. Pensé en las cartas que rompí sin leer, en las llamadas que rechacé, en los meses que había pasado odiándola, convencido de su traición. La culpa me atravesó como un hierro candente. Pero junto a la culpa llegó algo más oscuro, la rabia. Una furia fría y lúcida que me recorrió desde el estómago hasta la cabeza. Guardé el móvil en el bolsillo, me sequé el sudor de las manos en los pantalones y volví al salón principal. La fiesta continuaba sin alteraciones. Sofía estaba junto a la tarta de cumpleaños, posando para fotografías con algunos invitados. Me vio llegar y me dedicó una de esas sonrisas perfectas que ahora reconocía como lo que siempre habían sido, máscaras profesionales. Me acerqué a ella con calma. Tomé una copa de la bandeja de un camarero y la sostuve sin beber. Sofía se disculpó con las personas que la rodeaban y vino hacia mí, todavía sonriendo. Me preguntó si me encontraba bien, con esa voz dulce que había perfeccionado para desarmarme. No respondí de inmediato. La miré a los ojos, buscando algún rastro de la persona que creí conocer, pero solo encontré cálculo. Le dije, con una serenidad que me sorprendió a mí mismo, que necesitaba hablar con todos los invitados. Sofía frunció el ceño,
desconcertada. Le pedí que pidiera silencio, que era importante. Ella dudó, pero la presión social de la situación la obligó a asentir. Dio unos golpecitos a una copa con un cuchillo hasta que las conversaciones se apagaron y todas las miradas convergieron hacia nosotros. Respiré hondo. Saqué el móvil del bolsillo y lo conecté al sistema de sonido del salón que habíamos alquilado para la ocasión. Le dije a Sofía, en voz alta para que todos escucharan, que había recibido un regalo muy especial esa noche. Un regalo que cambiaba todo. Ella me miraba con una expresión que oscilaba entre la confusión y el primer atisbo de pánico. Busqué el archivo de vídeo, lo reproduje, y las voces de Sofía y Marcos inundaron el salón. Nunca olvidaré el silencio que siguió. Era un silencio denso, incómodo, que parecía solidificarse en el aire. Los invitados miraban hacia los altavoces, luego hacia Sofía, luego hacia mí. Algunos apartaban la vista, avergonzados de presenciar aquello. Otros permanecían inmóviles, con las copas a medio camino hacia los labios, incapaces de procesar lo que escuchaban. Sofía se puso pálida. Intentó quitarme el móvil, pero yo di un paso atrás. El vídeo continuaba, implacable, revelando cada detalle de su plan, cada mentira, cada manipulación. Cuando terminó, el silencio se extendió durante unos segundos eternos. Entonces ella intentó hablar, balbucear una explicación, pero su voz sonaba hueca, desesperada, desprovista de la seguridad que siempre la había caracterizado. No le di oportunidad de construir una nueva mentira. Le dije, con una calma que no sabía que poseía, que el compromiso quedaba cancelado. Que el apartamento donde vivíamos estaba a su nombre solo en el contrato de alquiler, firmado por mí, y que tendría hasta el final del mes para recoger sus cosas. Saqué del bolsillo las llaves del apartamento y las dejé sobre la mesa de la tarta, junto a las velas que aún no habían sido encendidas. Algunos invitados comenzaron a marcharse discretamente, incómodos, susurrando entre ellos. Otros permanecieron quietos, testigos paralizados de una humillación pública que Sofía jamás había previsto en sus cálculos meticulosos. Ella intentó detenerme cuando me dirigí hacia la salida, agarrándome del brazo, pero me solté sin brusquedad. No había violencia en mi rechazo, solo una distancia insalvable. Salí del salón hacia la noche de Barcelona. El aire fresco me golpeó el rostro. Caminé sin rumbo durante varios minutos, intentando ordenar el caos dentro de mi cabeza. Pensé en Laura nuevamente. En todo lo que le había hecho. En la injusticia atroz que había cometido contra ella. Y supe, con una claridad dolorosa, que no podría vivir conmigo mismo si no intentaba, al menos, pedirle perdón. Subí al coche sin saber muy bien qué haría después. Simplemente conduje, dejando que la ciudad desfilara por las ventanillas mientras mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Las calles de Barcelona estaban vivas esa noche, llenas de gente disfrutando del viernes, ajenas al derrumbe personal que yo acababa de experimentar. Me sentía extrañamente lúcido, como si toda la niebla de los últimos 8 meses se hubiera disipado de golpe, dejándome ver con claridad brutal el camino de errores y ceguera que había recorrido. Laura vivía en Gracia, en un edificio antiguo de la calle Verdi. Lo sabía porque, pese a haber bloqueado todo contacto con ella, nunca borré su dirección de mi memoria. Había pasado tantas noches allí durante nuestra relación, subiendo las escaleras estrechas hasta su pequeño apartamento del 3er piso, que el camino estaba grabado en mi cuerpo como un acto reflejo. Aparqué el coche a 2 manzanas de distancia y me quedé sentado en la oscuridad, con las manos sobre el volante, reuniendo el valor para lo que sabía que tenía que hacer. Eran casi las 23:30 cuando finalmente salí del coche. El barrio estaba tranquilo, con apenas algunos grupos de jóvenes conversando en las terrazas de los bares. Caminé despacio, sintiendo el peso de cada paso. No había ensayado qué le diría. No tenía un discurso preparado. Solo sabía que necesitaba verla, que necesitaba decirle la verdad, pedirle perdón por todo el daño que le había causado. No esperaba que me perdonara. No creía merecerlo. Pero necesitaba que supiera que ahora yo sabía, que finalmente había visto la verdad. Llegué al portal de su edificio y me detuve.
La luz de una de las ventanas del tercer piso estaba encendida. Pulsé el timbre con mano temblorosa. Pasaron varios segundos sin respuesta. Volví a pulsar, más insistente. Finalmente, el interfono crepitó y escuché su voz. Era más grave que como la recordaba, más cansada. Me preguntó quién era. Le dije mi nombre. Hubo un silencio largo. Pensé que colgaría, que me dejaría allí en la calle con mi culpa. Pero entonces escuché el zumbido de la puerta al abrirse. Subí las escaleras despacio, sintiendo como el corazón me martilleaba en el pecho. Cada escalón era un recordatorio de todas las veces que había subido esas mismas escaleras con flores, con comida para llevar, con la ligereza de quien se siente amado y seguro. Laura estaba esperando en el rellano del tercer piso. La visión me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba mucho más delgada que como la recordaba, con ojeras profundas que le oscurecían el rostro, el pelo recogido en un moño desprolijo. Vestía un pantalón de pijama gris y una camiseta vieja. Sus ojos, antes llenos de vida, me miraban con una mezcla de desconfianza y agotamiento. Vi en ellos algo roto que yo mismo había ayudado a romper. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré al apartamento. Estaba exactamente como lo recordaba, las estanterías llenas de libros, los cuadros que ella misma había pintado colgados en las paredes, la pequeña mesa junto a la ventana donde solía trabajar. Pero había algo diferente en el ambiente, una quietud triste que no existía antes. Nos quedamos de pie en medio del salón, separados por 1 metro de distancia que parecía un abismo. Laura cruzó los brazos sobre el pecho, protegiéndose. No me ofreció asiento. No fingió cortesía. Solo esperó a que yo hablara. Le dije que había recibido el vídeo. Que lo había visto completo. Que sabía todo. Las palabras salían torpes, entrecortadas. Le conté lo que había descubierto sobre Sofía, sobre Marcos, sobre la conspiración que había destruido nuestra relación. Mientras hablaba, vi cómo los ojos de Laura se llenaban de lágrimas, pero no las dejó caer. Se mantuvo firme, escuchándome, sin interrumpir. Cuando terminé, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Laura caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. Le temblaban los hombros. Finalmente, habló. Me dijo que había sabido desde el principio que algo estaba mal, que alguien la estaba perjudicando, pero nunca imaginó la magnitud de la manipulación. Me contó que había intentado investigar por su cuenta, que había contratado a un detective privado con sus ahorros, que durante meses buscó pruebas para demostrar su inocencia. Fue ese detective quien finalmente identificó a Marcos. ¿Quién lo siguió y grabó aquella conversación en el bar? ¿Quién le entregó el vídeo hacía apenas unas semanas? Laura me confesó que había dudado mucho antes de enviármelo. Sabía que yo estaba con Sofía, que aparentemente era feliz. No quería destruir mi vida, pero tampoco podía permitir que me casara con alguien así sin saber la verdad. Había esperado hasta esa noche, hasta la fiesta de cumpleaños, porque necesitaba estar segura de que aún había tiempo para detener lo que consideraba un error devastador. La escuché sin atreverme a acercarme. Cada palabra era una puñalada de culpa. Le había fallado de la forma más atroz posible. Había desconfiado de ella, la había acusado, la había expulsado de mi vida sin darle oportunidad de defenderse. Y durante todos esos meses, mientras yo construía una nueva vida con una mentirosa calculadora, Laura había estado sola, destrozada, luchando por limpiar su nombre. Me acerqué a ella lentamente. Laura se giró, con las mejillas surcadas de lágrimas que ya no intentaba contener. Me dejé caer de rodillas frente a ella. No fue un gesto calculado ni dramático. Fue la única posición que me pareció apropiada. Le pedí perdón con una voz que apenas reconocí como mía. Le dije que había sido un cobarde, un ciego, un idiota arrogante que prefirió creer lo peor antes que confiar en ella. Que no esperaba que me perdonara, que no tenía derecho a pedírselo, pero que necesitaba que supiera cuánto lamentaba todo. Laura no respondió inmediatamente. Me miró desde arriba, con una expresión que no supe descifrar.
Luego, lentamente, se arrodilló también, quedando a mi altura. Extendió una mano temblorosa y tocó mi rostro. Sus dedos estaban fríos. Me dijo, con una voz quebrada por el llanto, que me había odiado durante meses. Que había llorado hasta quedarse sin lágrimas, que había pasado noches sin dormir intentando entender cómo alguien que decía amarla pudo abandonarla tan fácilmente. Pero también me dijo que, en el fondo, nunca había dejado de quererme. Y eso, admitió con amargura, era lo que más le dolía. Permanecimos arrodillados en medio de ese salón, rodeados por los fantasmas de lo que habíamos sido, intentando encontrar palabras para algo que parecía estar más allá del lenguaje. Laura retiró su mano de mi rostro y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me pidió que me sentara. Lo hice en el sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntos, mientras ella preparaba té en la pequeña cocina. El sonido familiar del agua hirviendo, el tintineo de las tazas, me llenaron de una nostalgia punzante. Volvió con 2 tazas humeantes y se sentó en el sillón frente a mí, manteniendo la distancia. Durante las siguientes horas hablamos como no habíamos hablado nunca, ni siquiera durante los mejores momentos de nuestra relación. Laura me contó los detalles de esos 8 meses que para ella habían sido un infierno. Cómo había perdido 15 kilos porque no podía comer, cómo había pasado semanas sin salir apenas de casa, cómo sus amigos la habían apoyado mientras ella intentaba reconstruirse. Me habló de las sesiones con la psicóloga a la que empezó a acudir cuando la ansiedad se volvió insoportable. De las noches en las que releía nuestras conversaciones antiguas intentando entender qué había fallado, donde había cometido ella el error que justificara mi rechazo. Me confesó que durante meses se había culpado a sí misma, que se había preguntado si de alguna forma inconsciente había dado motivos para que yo desconfiara, si había sido demasiado cercana con David, si había descuidado nuestra relación de alguna manera. Escucharla era como recibir latigazos. Cada frase me mostraba la profundidad del daño causado, la magnitud de mi injusticia. Pero Laura no me lo contaba para castigarme. Lo hacía con una honestidad cruda, dolorosa, como quien finalmente puede sacar a la luz algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en la oscuridad. Le pregunté por David, el compañero con quien supuestamente la habían fotografiado. Laura me explicó que él había quedado tan confundido como ella cuando se enteró de las acusaciones. Era un hombre casado, con 2 hijos, que jamás había mostrado interés romántico en nadie de la oficina. Las fotografías habían sido sacadas de contexto con una habilidad maquiavélica. Un gesto casual captado en el ángulo exacto, una risa inocente congelada en un instante que sugería complicidad donde no la había. Después me tocó hablar a mí. Le conté todo sobre Sofía. Cómo la había conocido, cómo me había seducido con su aparente perfección, cómo había encajado en mi vida con una facilidad que ahora entendía como premeditación absoluta. Le describí los meses de relación, las conversaciones sobre el futuro, los planes de boda que Sofía había dirigido con mano firme. Le expliqué cómo mis padres la adoraban, cómo mis socios la consideraban una influencia positiva, cómo yo mismo había llegado a creer que finalmente había encontrado a la mujer adecuada. Laura me escuchaba con una expresión difícil de leer. Había tristeza en sus ojos, pero también algo parecido a la compasión. Me preguntó si la había amado. La pregunta me desarmó. Reflexioné antes de responder. Le dije la verdad, nunca la había amado como la amé a ella. Lo que sentí por Sofía fue admiración, atracción, comodidad. Pero no amor. Amor era lo que había tenido con Laura, esa mezcla de vulnerabilidad, confianza y ternura que te hace sentir que puedes ser completamente tú mismo con otra persona. Hablamos hasta pasadas las 3 de la madrugada. En algún momento, el tono de la conversación cambió. Dejamos de hurgar en las heridas y empezamos a recordar lo bueno. Las cosas que habíamos compartido, las risas, los planes que nunca cumplimos, los viajes que soñamos hacer. Laura me contó que había guardado todas las cartas que yo le escribí durante nuestra relación. Las tenía en una caja de zapatos en el armario, intactas. Nunca había podido destruirlas, aunque durante los peores momentos había querido hacerlo. Le pregunté si creía que podíamos intentarlo otra vez. La pregunta quedó suspendida en el aire como algo frágil y peligroso.
Laura tardó en responder. Me dijo que me había extrañado cada día, que había deseado desesperadamente que yo volviera y reconociera mi error. Pero ahora que estaba sucediendo, se sentía aterrada. El daño había sido demasiado profundo. La confianza, una vez rota de esa manera, era difícil de reconstruir. Le dije que lo entendía. Que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, porque no podían serlo. Éramos personas diferentes ahora, marcadas por el dolor, por la traición, por el tiempo perdido. Pero también le dije que quería intentarlo. Que estaba dispuesto a trabajar por recuperar su confianza, a ir tan despacio como ella necesitara, a demostrarle con actos y no solo con palabras que había aprendido, que había cambiado. Laura se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. La ciudad dormía afuera, indiferente a nuestro pequeño drama. Cuando se volvió hacia mí, había algo distinto en sus ojos. Una determinación frágil, como quien decide dar un paso hacia el precipicio confiando en que habrá suelo firme al otro lado. Me dijo que necesitaba tiempo. Que no podía simplemente olvidar lo que había pasado ni fingir que todo estaba bien. Pero que estaba dispuesta a intentarlo. A conocernos de nuevo, desde cero, sin dar nada por sentado. A construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos sido. Me advirtió que sería difícil, que habría momentos en los que las heridas viejas se abrirían, que necesitaría paciencia y comprensión. Le prometí todo eso y más. Nos quedamos mirándonos en silencio, con años de historia entre nosotros, con todo por reconstruir. Entonces Laura hizo algo que me sorprendió. Cruzó la distancia que nos separaba y me abrazó. Fue un abrazo tímido, casi dubitativo, pero real. Cerré los ojos y la sostuve con cuidado, como quien sostiene algo infinitamente valioso y frágil. Olía igual que como la recordaba. Y por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron fueron, sin exageración, los más difíciles y reveladores de mi vida. Laura y yo no volvimos a vivir juntos de inmediato. De hecho, pasaron casi 6 meses antes de que siquiera consideráramos esa posibilidad. Empezamos viéndonos 1 o 2 veces por semana, como dos personas que apenas se conocen, intentando construir algo sin el peso aplastante de las expectativas. Fueron citas extrañas. A veces nos sentábamos en cafeterías y conversábamos sobre libros, películas, trabajo, como si fuéramos dos desconocidos. Otras veces el pasado irrumpía sin avisar y teníamos que detenernos, respirar, hablar sobre lo que sentíamos. Laura tuvo crisis de ansiedad más de una vez. Yo aprendí a reconocer las señales, a darle espacio cuando lo necesitaba, a no presionar. Aprendí que la confianza no se recupera con gestos grandilocuentes sino con consistencia, con estar presente, con cumplir cada pequeña promesa. Sofía desapareció de mi vida tan abruptamente como había entrado. Recogió sus cosas del apartamento en silencio, sin intentar contactarme. Supe por terceros que abandonó Barcelona y se mudó a Madrid. Nunca presenté cargos contra ella ni contra Marcos, aunque mi abogado me dijo que tenía base legal para hacerlo. Simplemente no quise alargar ese capítulo. Necesitaba pasar página, concentrarme en sanar, en reconstruirme. Mis padres no entendieron mi decisión de volver con Laura. Mi madre, especialmente, mostró su desaprobación con silencios elocuentes y comentarios velados. Me costó meses hacerles entender que Laura era, y siempre había sido, la persona adecuada para mí. No porque encajara en sus expectativas sociales o profesionales, sino porque me conocía de verdad, me veía tal como era, con todos mis defectos, y me amaba a pesar de ellos. Tuvimos una conversación difícil con mis padres una tarde de domingo. Les expliqué todo lo que había descubierto sobre Sofía, las manipulaciones, las mentiras. Les hablé del daño que le había causado a Laura y de cómo estaba intentando repararlo. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, me sorprendió. Me dijo que admiraba mi valor para reconocer mi error y luchar por enmendarlo, que eso hablaba mejor de mi carácter que cualquier éxito empresarial. Laura y yo hicimos terapia de pareja. Fueron sesiones agotadoras, dolorosas, necesarias. Aprendimos a comunicarnos de maneras que nunca habíamos explorado antes.
Ella expresó miedos y resentimientos que había guardado incluso durante nuestra primera relación. Yo reconocí patrones de conducta que había heredado sin cuestionarlos, la arrogancia de clase, la tendencia a priorizar la aprobación externa sobre mis propios sentimientos, la facilidad con la que había descartado a Laura cuando dejó de encajar en la imagen que otros tenían de mi vida perfecta. Hubo retrocesos. Hubo noches en las que Laura me llamaba llorando, agobiada por recuerdos de aquellos meses terribles. Hubo veces en las que yo me sentía abrumado por la culpa y dudaba de merecer una segunda oportunidad. Pero seguimos adelante. Paso a paso. Conversación a conversación. Construyendo lentamente algo más sólido que lo que habíamos tenido antes, porque ahora estaba cimentado en honestidad absoluta. 10 meses después de aquella noche en la fiesta de cumpleaños, Laura y yo decidimos mudarnos juntos a un apartamento nuevo. No queríamos volver a ninguno de los lugares donde habíamos vivido antes. Necesitábamos un espacio propio, sin fantasmas. Encontramos un piso luminoso en el Poblenou, cerca del mar, con una terraza pequeña donde Laura instaló un estudio para pintar y yo monté un rincón de lectura. No fue un final de cuento de hadas. No volvimos a ser las mismas personas que éramos antes de la ruptura. Pero nos convertimos en algo mejor, dos personas que habían enfrentado lo peor de sí mismas y del mundo, que habían sobrevivido, que habían elegido conscientemente amarse y respetarse cada día. Me casé con Laura 2 años después. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con amigos cercanos y familia. Nada que ver con la boda ostentosa que Sofía había planeado. Mi madre lloró durante la ceremonia, y después me confesó entre lágrimas que se había equivocado, que Laura era exactamente la persona que yo necesitaba y que lamentaba no haberlo visto antes. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo claramente cómo la arrogancia, el orgullo y la ceguera casi destruyeron lo más valioso que tenía. Pienso en aquel yo de hace años, tan seguro de sí mismo, tan convencido de que sabía juzgar el carácter de las personas, tan rápido para condenar sin escuchar. Y me avergüenzo. Pero también me siento agradecido, porque ese error, por devastador que fue, me enseñó lecciones que ningún éxito profesional podría haberme dado. Aprendí que la integridad no es algo que se demuestra en los momentos fáciles, cuando todo va bien y las decisiones son cómodas. Se demuestra cuando te equivocas, cuando tienes que enfrentar tu propia mezquindad y cobardía, cuando tienes que reconstruir desde las cenizas sin garantías de éxito. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en mantener las apariencias ni en proyectar perfección, sino en la humildad de reconocer tus fallos y trabajar para enmendarlos. Aprendí que el amor verdadero no es ese sentimiento arrebatador y cómodo que te hace sentir bien contigo mismo. Es algo mucho más complejo y exigente, es elegir a alguien cada día, es trabajar en la confianza como quien cultiva un jardín, es tener el valor de ser vulnerable y honesto incluso cuando duele. Es ver a la otra persona en su totalidad, con sus heridas y sus cicatrices, y amarla no a pesar de ello sino incluyendo todo eso. Y aprendí, quizá lo más importante de todo, que las personas no son intercambiables. Que no puedes reemplazar a alguien que conoce tu alma con alguien que simplemente encaja mejor en tu agenda social o profesional. Que la aprobación externa no vale nada si no puedes mirarte al espejo por las noches. Que la verdadera felicidad no se construye sobre mentiras convenientes sino sobre verdades difíciles. Hoy, cuando veo a Laura pintando en nuestra terraza con el pelo recogido como siempre, concentrada en sus lienzos, siento una gratitud que casi me abruma. No solo por haberla recuperado, sino por haberme dado cuenta a tiempo. Por haber tenido la suerte de que ella fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a mi traición, lo suficientemente valiente para darme una segunda oportunidad, lo suficientemente sabia para no pretender que nunca pasó nada sino para convertir ese dolor en cimiento de algo mejor. A veces me pregunto qué habría pasado si Laura no hubiera enviado aquel vídeo, si me hubiera casado con Sofía sin saber la verdad. La respuesta me hiela. Habría construido mi vida sobre una mentira, habría perdido a la única persona que realmente me conocía, habría perpetuado mi ceguera y mi arrogancia. El dolor de aquellos meses fue terrible, pero era necesario. Fue el precio de despertar, de crecer, de convertirme en alguien capaz de estar a la altura de un amor verdadero. No puedo cambiar el daño que causé. No puedo devolverle a Laura esos 8 meses de sufrimiento.
Pero puedo, y lo hago cada día, honrar su valentía siendo la mejor versión de mí mismo. Puedo elegir la honestidad sobre la conveniencia, la humildad sobre el orgullo, la verdad sobre las apariencias. Puedo construir una vida que valga la pena, no por los éxitos que acumule sino por la integridad con la que la viva. Hay heridas que nunca sanan del todo. Quedan cicatrices, sensibilidades, momentos en los que el pasado duele como si fuera ayer. Pero también hay una fortaleza que solo nace del sufrimiento superado juntos. Una confianza que solo puede construirse después de haberla perdido y recuperado. Un amor que solo puede existir cuando has visto lo peor de ti mismo reflejado en el daño que causaste y decidiste, pese a todo, ser mejor. Un año después de mudarnos al apartamento del Poblenou, Laura recibió una oferta de trabajo que lo cambiaría todo. Una agencia de diseño en Ámsterdam la contactó después de ver su portafolio en línea. Le ofrecían dirigir el departamento creativo, con un salario que triplicaba lo que ganaba en Barcelona. Era la oportunidad de su vida profesional, el reconocimiento que llevaba años esperando. Me lo contó una noche mientras cenábamos en la terraza. Había preparado su pasta favorita, pero apenas la tocó. Podía ver el conflicto en sus ojos, la emoción por la oferta y el miedo a lo que significara para nosotros. Le pregunté qué quería hacer. Laura dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esa honestidad cruda que caracterizaba nuestra relación reconstruida. Me dijo que quería aceptar, que sentía que era su momento, pero que no podía tomar la decisión sin hablar conmigo primero. Pasé toda esa noche despierto. Laura dormía a mi lado, respirando con suavidad, mientras yo miraba el techo intentando procesar lo que sentía. Mi primer impulso fue pedirle que rechazara la oferta, que se quedara en Barcelona conmigo. Mi empresa estaba en pleno crecimiento, tenía proyectos importantes que no podía abandonar. Pero entonces recordé quién había sido yo cuando elegí mi comodidad sobre su felicidad, cuando prioricé las expectativas ajenas sobre sus necesidades. A la mañana siguiente le dije que debía aceptar. Laura me miró sorprendida. Le expliqué que durante demasiado tiempo yo había esperado que ella se adaptara a mi vida, que encajara en mis planes, que sacrificara sus sueños por los míos. No iba a cometer ese error otra vez. Ella merecía esa oportunidad y yo no sería el obstáculo que se interpusiera en su camino. Laura comenzó a llorar. Me dijo que no quería irse sola, que no quería que la distancia destruyera lo que tanto nos había costado reconstruir. Le propuse algo que ni siquiera sabía que estaba considerando hasta que las palabras salieron de mi boca: me iría con ella. Vendería mis acciones mayoritarias de la empresa a mis socios, mantendría una participación minoritaria que podría gestionar a distancia, y empezaría algo nuevo en Ámsterdam. Fue una decisión arriesgada. Mis padres pensaron que estaba cometiendo un error profesional catastrófico. Mi padre, que tanto había sacrificado para construir la empresa, no entendía cómo podía alejarme de ella en su momento de mayor éxito. Pero mi madre, sorprendentemente, me apoyó. Me llevó aparte un domingo después de comer y me dijo algo que nunca olvidaré: había visto morir demasiados matrimonios porque los hombres priorizaban sus carreras sobre sus familias, y no quería que yo fuera uno de ellos. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. Vendí el apartamento, negocié la venta parcial de mis acciones, cerré asuntos pendientes. Laura empezó clases intensivas de neerlandés. Nos mudamos a Ámsterdam en septiembre, cuando la ciudad empezaba a cubrirse de hojas doradas. Alquilamos un apartamento en el barrio de De Pijp, cerca del parque Sarfati-Park, en un edificio antiguo con ventanas enormes y suelos de madera que crujían al caminar. Los primeros meses fueron difíciles de maneras que no había anticipado. Laura se adaptó rápidamente. Su trabajo la absorbía, llegaba a casa tarde y emocionada, contándome sobre proyectos y compañeros. Yo, en cambio, me sentía perdido. Intenté montar una consultoría de tecnología, pero descubrí que empezar desde cero en un país extranjero era mucho más complicado de lo que había imaginado. No conocía a nadie, no dominaba el idioma, extrañaba Barcelona de una forma física, como quien extraña un miembro amputado. Hubo una noche particularmente dura, a mediados de noviembre, cuando el invierno holandés empezaba a cerrar sus fauces sobre la ciudad.
Laura había salido con sus compañeros de trabajo a tomar algo. Yo me quedé en el apartamento vacío, mirando la lluvia golpear contra las ventanas, sintiendo una soledad que no experimentaba desde los peores momentos tras mi ruptura con Laura. Me pregunté si había cometido un error. Si había romantizado demasiado el gesto del sacrificio sin considerar las consecuencias prácticas. Llamé a mi padre. Necesitaba escuchar una voz familiar. Le confesé mis dudas, mi sensación de estar flotando sin ancla. Él escuchó en silencio y luego me dijo algo inesperado. Me contó que cuando conoció a mi madre, ella estudiaba en Madrid y él trabajaba en Barcelona. Pasó 2 años viajando cada fin de semana para verla antes de que finalmente ella aceptara mudarse. Nunca me había contado eso. Me dijo que las decisiones importantes de la vida rara vez son cómodas, que construir algo significativo requiere atravesar periodos de incertidumbre y desarraigo. Sus palabras me dieron perspectiva. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de intentar replicar mi éxito empresarial en Barcelona, empecé a explorar qué quería hacer realmente. Comencé a asistir a meetups de tecnología, conocí a otros emprendedores, me permití experimentar sin la presión del éxito inmediato. Conocí a un par de desarrolladores holandeses con una idea interesante sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Me propusieron unirme como socio inversor y asesor estratégico. Fue liberador trabajar en algo sin necesidad de controlarlo todo. Aprendí a colaborar de verdad, a confiar en el criterio ajeno, a soltar las riendas. El proyecto creció lentamente pero con solidez. Y paralelamente, Ámsterdam dejó de sentirse como un exilio y empezó a parecerse a un hogar. Descubrí pequeñas rutinas que me anclaban, el mercado de Albert Kuipstraat los sábados, los paseos en bicicleta por el Vondelpark, las tardes en cafés leyendo mientras afuera llovía. Laura y yo nos redescubrimos otra vez en esa ciudad extranjera. Sin la presión de nuestras familias, sin el peso de nuestro pasado inmediato pisándonos los talones, encontramos una libertad nueva. Organizábamos cenas con amigos internacionales, explorábamos pueblos cercanos los fines de semana, asistíamos a conciertos en el Concertgebouw. Éramos, por primera vez, completamente nosotros mismos, sin tener que encajar en las expectativas de nadie más. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñarme. Una tarde de marzo, casi 1 año y medio después de llegar a Ámsterdam, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba extraña, contenida. Me dijo que le habían diagnosticado un cáncer de páncreas avanzado. Los médicos le daban entre 6 meses y 1 año de vida. La noticia me golpeó como un maremoto. Esa misma noche reservé un vuelo a Barcelona. Laura insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara. Necesitaba enfrentar esto solo primero, procesar lo que significaba. Llegué a casa de mis padres al día siguiente. Mi padre estaba en el sofá del salón, más delgado de lo que lo recordaba, con una palidez que me asustó. Mi madre, siempre tan fuerte, se derrumbó cuando me vio llegar. La abracé mientras lloraba contra mi pecho. Pasé 2 semanas en Barcelona. Acompañé a mi padre a citas médicas, organicé sus asuntos financieros, simplemente me senté con él a ver el mar desde el balcón de su apartamento en Diagonal Mar. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. Me contó sobre sus miedos, sus arrepentimientos, las cosas que deseaba haber hecho diferente. Me dijo que estaba orgulloso de mí, no por la empresa ni por el dinero, sino por haber tenido el valor de empezar de nuevo en otro país por amor. Una tarde, mientras veíamos el atardecer, me preguntó por Laura. Le conté todo, cómo era nuestra vida en Ámsterdam, cómo habíamos crecido juntos, cómo cada día elegía amarla conscientemente. Mi padre sonrió con esa sonrisa cansada que había desarrollado desde el diagnóstico. Me dijo que al final de la vida, cuando todo lo demás se desvanece, solo importan 2 cosas, a quién amaste y cómo trataste a las personas. El resto, el dinero, el éxito, el prestigio, son apenas ruido de fondo. Volví a Ámsterdam cambiado. Laura me esperaba en el aeropuerto con los ojos rojos de haber llorado. Me abrazó sin decir nada. Esa noche, acostados en la oscuridad de nuestra habitación, le propuse que volviéramos a Barcelona. Mi padre me necesitaba.
Mi madre me necesitaba. Y yo necesitaba estar allí. Laura no dudó ni un segundo. Me dijo que buscaría trabajo en Barcelona, que podía gestionar equipos remotamente si era necesario, que por supuesto volveríamos. 3 meses después estábamos de regreso en Barcelona. Alquilamos un apartamento en Gracia, cerca de donde Laura había vivido cuando nos conocimos. Yo pasaba casi todos los días con mi padre. Lo veía deteriorarse lentamente, pero también lo veía en paz. Hablamos de todo, de la empresa, de su juventud, de sus errores y aciertos como padre. Me pidió perdón por haber presionado tanto mis decisiones profesionales, por haber valorado el éxito económico sobre mi felicidad. Le dije que no había nada que perdonar, que él me había dado todo lo que pudo con las herramientas que tenía. Laura acompañó todo ese proceso con una delicadeza que me partía el corazón. Preparaba comidas que mi padre pudiera tolerar, se sentaba con mi madre a tomar té mientras yo estaba con él, organizó una pequeña exposición de fotos familiares en su habitación cuando ya no pudo levantarse. Mi madre, que años atrás la había rechazado, se aferró a ella como a una hija. Una noche me confesó entre lágrimas que Laura era un regalo que yo no merecía pero que había tenido la suerte de recibir. Mi padre murió una madrugada de noviembre, rodeado por mi madre, mi hermana que había volado desde Londres, y yo. Fue una muerte tranquila, sin aspavientos dramáticos. Simplemente dejó de respirar mientras dormía. Laura llegó poco después, cuando el sol empezaba a salir tímidamente sobre Barcelona. Me encontró sentado junto a la cama, sosteniendo aún la mano fría de mi padre. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y puso su cabeza sobre mi hombro. El funeral fue íntimo. Mi padre había dejado instrucciones específicas, nada ostentoso, solo familia y amigos cercanos, una ceremonia sencilla. Durante el velatorio, decenas de personas que habían trabajado con él vinieron a presentar sus respetos. Escuché historias que nunca había conocido, cómo había ayudado económicamente a empleados en apuros, cómo había mentoreado a jóvenes emprendedores sin esperar nada a cambio, cómo había sido un hombre generoso en privado aunque reservado en público. Me di cuenta de cuánto no sabía sobre mi propio padre. De cómo había asumido conocerlo porque era mi padre, sin tomarme el tiempo de verlo realmente como persona completa, compleja, imperfecta. La culpa me golpeó, todas las llamadas que no hice desde Ámsterdam porque estaba ocupado, todas las visitas que pospuse, todo el tiempo que creí que tendríamos y que finalmente se agotó. Laura pareció leer mis pensamientos. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, me obligó a sentarme y me habló con esa firmeza amorosa que solo ella podía tener. Me dijo que la culpa era una carga inútil, que mi padre había muerto sabiendo que yo lo amaba, que los últimos meses habíamos tenido conversaciones más honestas y profundas que en años anteriores. Que eso contaba. Que eso importaba. Los meses siguientes fueron de acompañar a mi madre en su duelo. Ella, que siempre había sido la fuerte, la que mantenía todo en orden, se derrumbó de maneras que nunca había visto. Algunos días ni siquiera se levantaba de la cama. Laura iba a visitarla casi a diario, le llevaba comida, se sentaba con ella a ver álbumes de fotos, la escuchaba repetir las mismas historias sobre mi padre una y otra vez. Yo retomé el trabajo en la empresa, ahora como consultor externo. Mis antiguos socios me recibieron con los brazos abiertos. Descubrí que la distancia me había dado perspectiva. Podía contribuir sin el agotamiento de dirigirlo todo, sin la presión constante de tener que demostrar nada. Era liberador trabajar por el placer de resolver problemas interesantes, no por alimentar mi ego o cumplir expectativas ajenas. Una tarde de primavera, casi 6 meses después de la muerte de mi padre, Laura y yo caminábamos por el Park Güell. Hacía un día luminoso, con ese azul imposible que a veces tiene el cielo de Barcelona. Nos sentamos en un banco con vista a la ciudad. Laura había estado callada todo el camino, pensativa. Finalmente habló. Me dijo que quería que tuviéramos un hijo. La frase quedó flotando entre nosotros. Nunca habíamos hablado seriamente sobre eso. Durante los años turbulentos, sobrevivir día a día era suficiente desafío. Pero ahora, me explicó, sentía que estábamos listos.
Que habíamos construido algo lo suficientemente sólido como para traer una nueva vida a él. Le pregunté si estaba segura. Laura asintió. Me contó que la muerte de mi padre la había hecho reflexionar sobre la fragilidad de la existencia, sobre cómo posponemos las cosas importantes esperando el momento perfecto que nunca llega. Me tomó de la mano y me dijo que quería construir una familia conmigo, no perfecta, sino real, honesta, llena de amor imperfecto pero verdadero. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Le dije que sí. Que también lo quería. Que estaba asustado y emocionado a partes iguales. Nos besamos allí, en ese banco, con Barcelona extendiéndose a nuestros pies, con el futuro abierto ante nosotros como un lienzo en blanco. Laura quedó embarazada 4 meses después. El día que vimos la prueba positiva, nos quedamos abrazados en el baño durante largos minutos, sin decir nada, solo sintiendo el peso y la maravilla de lo que estaba por venir. Esa noche llamamos a mi madre. Fue la primera vez desde la muerte de mi padre que la escuché reír de verdad. Me dijo que mi padre habría estado feliz, que siempre había querido ser abuelo. El embarazo fue complicado. Laura sufrió náuseas severas durante el primer trimestre, luego anemia, luego una amenaza de parto prematuro que la obligó a guardar reposo las últimas semanas. Yo dejé de viajar, rechacé proyectos, me dediqué casi exclusivamente a cuidarla. Descubrí una paciencia que no sabía que poseía. Aprendí a cocinar sus antojos extraños, a masajear sus pies hinchados, a despertarme en mitad de la noche cuando tenía calambres. Nuestra hija nació en febrero, un mes antes de lo previsto. Fue un parto de urgencia, una cesárea que me dejó temblando en la sala de espera mientras los médicos trabajaban. Cuando finalmente me dejaron entrar, Laura estaba pálida pero sonriente, sosteniendo un bulto pequeñísimo envuelto en mantas. Me acerqué y vi a mi hija por primera vez, diminuta, arrugada, perfecta. La llamamos Elena, como la madre de Laura que había muerto cuando ella era adolescente. Sostuve a Elena en mis brazos y sentí un terror absoluto. Era tan frágil, tan dependiente. Toda su existencia pendía de que nosotros no la dejáramos caer. Pero junto al terror había algo más, un amor feroz, protector, que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Los primeros meses con Elena fueron agotadores. Noches sin dormir, llantos inexplicables, la curva de aprendizaje vertiginosa de ser padres primerizos. Laura y yo nos turnábamos, nos apoyábamos, nos derrumbábamos y nos levantábamos juntos. Hubo momentos de frustración, de agotamiento que rayaba en la desesperación. Pero también hubo momentos de una belleza tan pura que dolía, Elena agarrando mi dedo con su mano minúscula, su primera sonrisa, la forma en que se calmaba cuando Laura le cantaba. Mi madre se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía casi a diario, ayudaba con Elena, traía comida, compartía consejos. Ver a Laura y a mi madre trabajar juntas, riendo mientras cambiaban pañales o preparaban biberones, me llenaba de una gratitud profunda. Habíamos recorrido un camino tan largo desde aquel rechazo inicial. Ahora eran familia de verdad, unidas no por obligación sino por afecto genuino. Una tarde, cuando Elena tenía 6 meses, Laura y yo la llevamos al cementerio donde estaba enterrado mi padre. Era una tontería, lo sabía. Él no podía verla. Pero necesitaba hacerlo de todas formas. Nos quedamos frente a su tumba, yo sosteniendo a Elena, Laura con su mano sobre mi hombro. Le hablé a mi padre en silencio, le conté sobre su nieta, le agradecí por las lecciones que me había enseñado, por el ejemplo de integridad que había intentado darme incluso cuando yo era demasiado ciego para verlo. Mientras estábamos allí, Elena empezó a balbucear, esos sonidos sin sentido que los bebés hacen. Laura se rió suavemente. Me dijo que le gustaba pensar que mi padre podía escucharla de alguna forma, que de algún modo sabía que habíamos creado algo hermoso. No sé si lo creía literalmente, pero la idea me reconfortó. Los años que siguieron fueron de una felicidad tranquila, construida sobre cimientos sólidos. La empresa siguió creciendo sin mi presencia constante. El proyecto en Ámsterdam se expandió internacionalmente. Económicamente estábamos más que bien.
Pero nada de eso importaba tanto como las pequeñas rutinas diarias, desayunos en familia, paseos por el barrio con Elena en el cochecito, noches en el sofá viendo películas cuando la niña finalmente se dormía. Laura retomó su trabajo de diseño desde casa, combinándolo con la maternidad de maneras creativas. Montó un pequeño estudio en la segunda habitación de nuestro apartamento. Yo dividía mi tiempo entre consultorías, el proyecto holandés, y cuidar de Elena. Nos convertimos en un equipo funcional, imperfecto, real. Hubo conflictos, por supuesto. Discusiones sobre crianza, sobre distribución de tareas domésticas, sobre decisiones financieras. Pero habíamos aprendido a pelear de manera constructiva, sin armas envenenadas, sin rencores acumulados. Habíamos aprendido que el amor no es la ausencia de conflicto sino la capacidad de navegarlo con respeto y honestidad. Cuando Elena cumplió 3 años, Laura me propuso algo inesperado. Quería que intentáramos perdonar a Sofía. No olvidar lo que había hecho, pero soltarlo. Dejar de cargar con ese resentimiento. Al principio la idea me pareció absurda. Sofía nos había causado un daño inmenso. ¿Por qué deberíamos perdonarla? Laura me explicó su razonamiento. Guardar rencor era como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. Sofía probablemente ni siquiera pensaba en nosotros. Seguir odiándola solo nos dañaba a nosotros. El perdón, me dijo, no era para Sofía. Era para nosotros. Para liberarnos. Me costó meses llegar a ese lugar. Pero finalmente lo hice. No busqué a Sofía, no intenté contactarla. Simplemente, en la privacidad de mi propia mente, solté la ira. Reconocí que ella también era una persona herida, actuando desde sus propias carencias y desesperaciones. Eso no justificaba lo que hizo, pero me permitió verla como humana en lugar de como villana. El día que finalmente sentí ese peso levantarse, se lo conté a Laura. Ella sonrió y me dijo que estaba orgullosa de mí. Esa noche, después de acostar a Elena, nos sentamos en la terraza con una copa de vino. Miramos las luces de Barcelona parpadeando en la distancia. Laura apoyó su cabeza en mi hombro. Me dijo que a veces pensaba en cómo nuestra vida podría haber sido si nada de aquello hubiera pasado. Si Sofía nunca nos hubiera separado, si no hubiéramos sufrido, si no hubiéramos tenido que reconstruir todo desde cero. Y reconocía que probablemente habríamos sido felices de una manera superficial. Pero no estaríamos donde estamos ahora, 2 personas que se conocen profundamente, que han enfrentado lo peor juntos, que eligieron amarse conscientemente cada día. Le dije que tenía razón. Que no cambiaría nada, ni siquiera el dolor, porque nos había traído aquí. A este apartamento en Gracia, a esta vida imperfecta pero honesta, a esta familia que habíamos construido con nuestras manos. Ahora, cuando miro hacia atrás desde la distancia de los años, veo mi historia no como una tragedia sino como un aprendizaje. Aprendí que la integridad no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando te equivocas y tienes el valor de enmendarlo. Aprendí que el verdadero amor no es un sentimiento pasivo sino una decisión activa que tomamos cada día. Aprendí que la humildad, la honestidad y la capacidad de pedir perdón son más valiosas que cualquier éxito profesional. Y aprendí, quizá lo más importante, que las segundas oportunidades existen. Que podemos caer, fallar, lastimar a quienes amamos, y aún así levantarnos y construir algo mejor. No porque merezcamos el perdón, sino porque alguien elige dárnoslo. Y esa elección, ese acto de gracia, nos transforma si estamos dispuestos a recibirla. Esta es mi historia. Una historia de errores y redención, de orgullo y humildad, de dolor y sanación. No es perfecta. Yo no soy perfecto. Pero es real. Y esa realidad, con todas sus cicatrices y bellezas, es todo lo que tengo para ofrecer.